¿Cómo están, gamers de corazón? Bienvenidos a un episodio más en Instagaming, donde nos dedicamos a explorar las últimas novedades, noticias y el impacto cultural de la industria de los videojuegos en los jóvenes. Yo soy Patricio Álvarez y el día de hoy nos encontramos nuevamente con Carlo Barba y Julián Garza, alias QB. Así como también tenemos un invitado especial el día de hoy, el doctor Gabriel Domínguez, quien es licenciado en comunicación, maestro en estudios cinematográficos y doctor en medios, certificado por la UCLA en guión para cine y televisión. Ha trabajado en CNN en Atlanta, dirigido y escrito para proyectos audiovisuales y sido ponente en congresos nacionales e internacionales. Es especialista en varias cosas y actualmente es director de la carrera en comunicación y creación audiovisual en la Universidad Campus y consultor de guión y miembro del Sistema Nacional de Investigación de CONACYT, nivel 1. ¿Cómo estás, Gabo? No, pues muy contento por la invitación. La verdad es que les agradezco a los tres que me hayan extendido esta, podríamos decirlo, para no repetir invitación, esta franca conversación, ¿no? Esta participación a conversar un momento al respecto de videojuegos. Me parece a mí que siempre es algo interesante, ¿no? Luego muchas veces se cree, o por lo menos siempre se piensa que los videojuegos son un medio de comunicación bastante, pues, secundario, que no es tan relevante, y creo yo que ustedes como audiovisuales, los tres, cada vez encontrarán que los videojuegos son una industria pujante e importante dentro de los medios de comunicación. Sí, claro. Bueno, vamos a hacerte un par de preguntas y aquí pues al final es que más que la entrevista es como platicar acerca de cuál es el futuro de los videojuegos como un medio de comunicación, ¿no? Cómo puede llegar a ser tan grande como las redes sociales son actualmente. Entonces, nuestra primera pregunta sería que si tú consideras que el futuro de los videojuegos justamente puede llegar a ser un medio de comunicación masivo como el de las redes sociales que es actualmente. Iría desde otra perspectiva, ¿no? Más bien preguntaría, ¿ustedes creen que los videojuegos no son ya tan relevantes como las redes sociales? Porque creer o pensar quizá que los videojuegos van a serlo en un futuro sería negar que el día de hoy los videojuegos son exactamente, ya lo son. Es uno de los medios de comunicación que cada año los gamers mexicanos, por ejemplo, invierten mucho de su patrimonio precisamente para comprar videojuegos, para jugar, tener ciertas suscripciones, ¿no? Ir adaptando sus espacios de gaming en los diferentes lugares. Me parece a mí que es una industria que incluso tiene una derrama económica mucho más importante que las redes sociales hoy en día. Entonces, definitivamente, la pregunta sería si los videojuegos hoy en día ya son más importantes que las redes sociales. No, yo te diría que sí. No lo había visto de esa forma. Yo la verdad, si veo, si lo pones en comparación cuántas personas juegan videojuegos y cuántas personas usan redes sociales, te aseguro que más personas juegan videojuegos. Podríamos decir que sí. La verdad es que no estoy tan seguro de la estadística. 50-50. Pero si empiezan a comparar las gráficas de qué tanto nos exponemos a los videojuegos, es que también, fíjate que ese es un tema cuando estábamos nosotros investigando, sobre todo al respecto de videojuegos, en el concepto del gamer mexicano. Luego se cree que para ser gamer debes de tener una computadora, debes de tener una consola, ¿no? Y se les olvida que si tú juegas una app como Candy Crush, ya eres un gamer. No, y además sí, las mamás son gamers. Es correcto. La señora que está en el nivel 258,000 de Candy Crush. Sí. No, y aparte los videojuegos llevan muchísimo antes que las redes sociales. No, definitivamente. Y fíjate, Carlos, lo acabas de decir. O sea, yo pongo a pensar en mi mamá, que tiene casi 65, 70 años, y es gamer. Sí, claro, ya tiene su granja, ¿no? Y la cuida, y que los animalitos, y toda esta parte, ¿no? Y la verdad es que es una cuestión que nadie la tuvo que enseñar. Hoy en día yo pienso en mis papás, por ejemplo, que son adultos mayores de 70 años, y me pongo a pensar, y hay muchas cosas que a lo mejor a ellos les cuesta mucho trabajo, como puede ser utilizar Zoom, pero el gaming es algo que es muy intuitivo. No, y sobre todo con la pandemia todo esto vino a arrasar increíblemente. Porque pues como no podíamos salir, ¿en qué nos viciábamos? En mi escuela recrearon la escuela de Minecraft y ahí hicimos las actividades que hacíamos normalmente en la escuela. Las hicimos ahí. Sí, ¿dónde nos viciábamos? De acuerdo a la Cuando no estábamos en clases, ¿qué hacíamos? Pues jugar. Sí, yo creo que se debe de redefinir qué es un gamer, ¿no? Y no pensar que el gamer es el que tiene su computadora que le costó 15,000 pesos. Sí, por ahí unos bajita la mano, ¿no? Y que, porque utiliza STEM es el verdadero gamer, ¿no? Yo creo que hay muchísimas cosas que puedes, ¿no? O sea, tú, Gabo, para poner en contexto a nuestros escuchas,
¿Tú tuviste una investigación relacionada o estuviste en una investigación relacionada con los videojuegos, ¿no? ¿Nos podrías platicar un poco de eso? Sí, fíjate, es un equipo interdisciplinario, sobre todo porque estamos en colaboración con la Universidad de Syracuse, y uno de los investigadores de la Universidad de Syracuse, Nick Bowman, el doctor Nick Bowman, se ha dedicado a estudiar mucho las demandas que se provocan en los videojuegos. Es decir, cuando tú juegas un videojuego, se identifican 4 tipos de demandas, ¿no? Una demanda cognitiva, es decir, qué tanto inviertes de tu capacidad mental para entender el juego y pensar en el juego, ¿no? Una demanda física, que es qué tanto te involucras físicamente en el juego. Una demanda social, qué tanto te involucras con otros o simplemente contigo mismo, ¿no? Al momento de estar jugando. Y una demanda emocional. Esas 4 demandas, la realidad es que uno de los, o de las zonas que quizá menos se han investigado es Latinoamérica. Hay muy pocas investigaciones de Latinoamérica al respecto de gamers o de jugadores de videojuegos, y lo que queríamos hacer era trasladar o traducir esa demanda, esa escala a un contexto en español, ¿no? Sobre todo en el caso de México, y a un contexto en portugués. La realidad es que tuvimos una mejor respuesta de los gamers. Es muy difícil. Sí puedo decir que entrevistar gamers es muy complicado, no encuestarlos, por muchas cuestiones. No salimos de nuestra cuevita. Y hay una gran desconfianza, ¿no? Hoy en día es como claro. Te llega una encuesta y dale clic a un link en un foro de Reddit que te mandan. Y al rato hay alguien clonando tu tarjeta. Exactamente. Entonces, o luego llega el punto que decíamos, Carlos, ¿no? O sea, yo no me considero gamer. O sea, yo no soy gamer. Yo no pero estoy, juegas. Pero juego, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de cuestiones era muy complicado. O sea, podríamos definir que gamer es cualquiera que juega videojuegos. Cualquiera que tiene una exposición a los videojuegos, definitivamente, ¿no? Está tal cual en la palabra. Exacto. Game. Y que puede ser alguien que tenga una exposición no necesariamente diaria y no necesariamente a través de las consolas de videojuegos. Pero de que tienes tu celular, de que no, pues es que este jueguito lo juego cuando voy en el camión o cuando estoy aburrido. Es correcto. Sí, y al final también se ha visto reflejada, tú que eres director de la carrera audiovisual, o sea, también en la educación, cómo se ha visto reflejada el tema de gamification, ¿no? O sea, es tan arraigado el tema del juego digital, tal, que se ha permeado también hacia el tema estudiantil, ¿no? Es correcto, sí. Ahí el utilizar técnicas en las que involucras a los estudiantes en juegos está totalmente sustentado en la lógica de tener un videojuego, ¿no? Hace 10 años que hablábamos de este tipo de cuestiones, era muy interesante porque hablábamos con un programador de videojuegos, sobre todo para hacer teléfonos celulares, y una de las cosas que nos decían es que su filosofía es ver la vida como si fuera un juego de Mario Bros. Porque tienes una princesa, a final de cuentas, un objetivo que tienes que salvar, y conforme vas avanzando, esos obstáculos siempre hay un objetivo más mayor. complejos. Ahora, cuando el objetivo se repite más de una vez, ya es porque no lo estás haciendo bien tampoco. Creo que una de las evoluciones muy importantes de los videojuegos, y que también tiene que ver con una cuestión social, es el hecho de cómo han evolucionado. Cuando jugábamos videojuegos, originalmente tú tenías una serie de vidas. Las perdías las vidas y ya no podías volver a empezar. Y era una frustración llegar al último nivel de Killer Instinct, perder y tener que volver a empezar. Te lo digo porque eso era mi frustración cuando niño de secundaria, ¿no? Sí. Y hoy en día hay otro tipo de retos, ¿no? Es el tipo de mundos abiertos, de tener vidas ilimitadas. Sí, cada vez más difícil aún por la posibilidad de hacer las cosas tienes más de diferentes maneras. Esa es la cuestión, ¿no? Es como resolver problemas de diferentes formas. Es eso si quieres salir adelante en el juego. Es como, ¿no? Claro, sí, medio si quieres tener las recompensas que mencionaba, pues tienes que esforzarte, porque puedes irte perfectamente por el lado fácil, pero también hay otras cosas con las que puedes crecer más aún. Sí. Y al final todos estos videojuegos pues implican cierta emoción que lo hace más padre, ¿no? O sea, al final es eso. Bueno, Gabo, se nos acaba el tiempo. Nos gustaría poder seguir platicando de esto. Al final 10 minutos es poco, pero sí, la verdad, pues ojalá luego nos puedas acompañar otra vez. Con todo gusto. Muchas gracias por venir, Gabo. Nos estamos viendo en la siguiente, todos los que nos están escuchando por nuestro canal aquí. Instagaming Podcast. En Instagaming Podcast en Instagram y en cualquiera de las redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente, gamers. Adiós.